buen día. Vamos terminando la mañana. Tengo dos noticias para darles. Cuando siempre son dos, una es buena y otra es mala. La buena noticia es que después los organizadores nos van a ofrecer un almuerzo para que quienes estuvimos hoy podamos quedarnos, almorzar y después seguir con esta extraordinaria jornada. La mala noticia es que el almuerzo viene después de mi presentación, así que les pido un poquito de paciencia. Para mí estar acá es un desafío, pero también es un gran honor, y por eso quiero agradecer a la Fundación Delfina Baratelli y a la Fundación Lautaro Me Necesita por haber puesto el enorme esfuerzo que pusieron en generar esta jornada. Los médicos que han venido de otros países y los médicos que colaboran hoy también con sus presentaciones tienen enorme trayectoria. Yo tengo mucho respeto y admiración por personas como la doctora Kurzberg, que se animan a romper paradigmas, a mirar la medicina con una mirada hacia el futuro. Tengo la misma admiración y respeto por algunas madres, como Jimena o como Verónica, que también se animan a desafiar algunos paradigmas y cambiar o intentar cambiar algunas cuestiones del presente. Y mientras pensaba cómo comenzar la presentación, pensaba cómo puede ser posible que, habiendo gente que empuja y gente que es disruptiva y gente que imagina un futuro diferente, nos cueste a veces tanto cambiar nuestra mirada. Y mientras pensaba esto, recordé un fragmento de una película, son unos pocos segundos, que les voy a pasar. Es un poco raro lo que van a ver en semejante auditorio. No sé si vieron la película Intensamente. La película es una película de Disney y trata de neurociencia y qué es lo que ocurre en el cerebro de una niña, de una persona, y cómo se mezclan los pensamientos y las emociones. Hechos y opiniones. Una caja tenía hechos, la otra caja tenía opiniones, se caen y se mezclan, que es un poco lo que nos pasa muchas veces a las personas y a los médicos. Y cuando uno confunde hechos con opiniones, es complicado poder progresar. ¿Puedo pedir un poquito de luz? Gracias. Yo hoy voy a presentar algunos hechos y también voy a dar algunas opiniones. Como decía Proust, el verdadero descubrimiento no es encontrar nuevas tierras, sino en mirar con nuevos ojos. Y los que estamos acá tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mirada ante estas enfermedades, nuestra mirada ante los pacientes y la familia de los pacientes. Me parece que tenemos una enorme oportunidad de empezar a mirar algunas cosas de manera diferente. Esto nos va a ayudar a tal vez acelerar algunas posibilidades y nos va a permitir hacer cosas que hoy están un poco más complejas. Gente que mira con otros ojos en la historia de la humanidad, hubo muchas, y en la medicina también. En el año 1988 yo estaba en la facultad y me enseñaban que la sangre de cordón no servía para nada. En el año 1988, a contramano de esa información, se hizo el primer trasplante autólogo con sangre de cordón. La escuchamos a la doctora Kurzberg, como refería hoy a la mañana este caso de un niño con anemia de Fanconi que fue trasplantado con la sangre de cordón de su hermana. Pocos años después se hizo el primer trasplante no relacionado, y acá también se rompió un paradigma, una forma distinta de mirar lo que parecía imposible, se hizo. Otro paradigma que se rompe es la sangre de cordón es para niños. Bueno, se trasplantó un adulto hace ya 20 años y también se trasplantó un adulto con sangre de cordón expandida. Unos años después se usó sangre de cordón autóloga para enfermedades no hematológicas, para trasplantar pacientes con
en este caso retinoblastoma o meduloblastoma. También se trasplantó en ese mismo año un niño con una leucemia linfoblástica aguda recaída con su propia sangre de cordón guardada al momento de nacer. Y en el año 2005 se hizo la primera la primera publicación hecha por la doctora Kurzberg sobre uso de células madre en trasplante de una patología no hematológica. Hasta este momento, todos estos procedimientos estaban hechos en el contexto de una unidad de trasplante donde se hacía infusión de células madre en pacientes que recibían algún tipo de mieloablación. Hablábamos de romper paradigmas y mirar con distintos ojos, y esto es lo que pasó. Y si uno piensa que hace más de 10 años se usó por primera vez sangre de cordón fuera del contexto de un trasplante para patologías no hematológicas, nos parece que pasó hace muy poquito y sin embargo ya llevamos más de una década de experiencia, a tal punto que la doctora, y hoy va a presentar seguramente estos resultados, publicó ya su trabajo con decenas de niños que han recibido infusión de células madre autólogas para enfermedades no hematológicas fuera del contexto de un trasplante. Y si hubiéramos pensado que en algún momento íbamos a usar estas células para patologías tan complejas y tan diversas como el autismo, seguramente pensaríamos que esto es imposible. Cuando hablamos de investigación y de progresos, en general pensamos en investigaciones en el primer mundo, pensamos en avances en países centrales, pero si ustedes ven el mapa, en todo el mundo se están investigando acerca del uso de células madre en patologías no hematológicas. En nuestro país, un país que tiene enormes capacidades técnicas y a veces ciertas dificultades prácticas, ya hay trabajos usando células madre de cordón en enfermedades no hematológicas. En un rato vamos a escuchar al doctor Solana contando su experiencia hecha en la maternidad Cerdá, en colaboración con el Banco Público de Cordón del Hospital Garrahan. Y también estamos acostumbrados a escuchar que el uso de células madre en patología experimental en general se hace a partir de investigaciones poco serias, en protocolos no autorizados o en situaciones un tanto oscuras. Ustedes pueden ver, hay decenas de chicos en decenas de lugares investigando, cumpliendo con protocolos absolutamente normatizados y cumpliendo con todos los pasos necesarios para tener resultados validados y creíbles. Muy bien, llegamos a este punto donde tenemos que, de alguna forma, tomar decisiones. Los médicos siempre nos encontramos ante situaciones de bifurcación de caminos. Los pacientes que tienen enfermedades neurológicas padecen situaciones catastróficas para él, catastróficas para su familia. Hoy sabemos que los pacientes con daño neurológico podemos hacer mucho para prevenir ese daño, pero una vez que está instaurado, hoy en día no tenemos demasiadas herramientas curativas, sí herramientas de rehabilitación. Y la medicina, que siempre busca caminos de superación, de alguna forma fue dándonos indicios de que estas células tenían la capacidad de generar un cambio. Ya hace muchos años sabemos que la sangre de cordón tiene enorme cantidad de células madre. Hace un rato escuchábamos a la doctora Kurzberg y también hablaba con unos colegas en el intervalo, que hablamos de la célula madre como si fuera una célula. Y hoy sabemos que son muchas células. De hecho, hay algunas que todavía ni siquiera conocemos. Cada día encontramos nuevas o nuevos subtipos de célula madre. Sabemos que el material de la sangre de cordón es fácilmente conseguible, es muy sencillo, no tiene ningún riesgo ni para la madre ni para el bebé, y sabemos que esta sangre tiene capacidades de regeneración aún mayores que las mismas células de la médula ósea. Hay muchos estudios que hablan de la capacidad de generar células neuronales o células gliales de este material. Hay muchos estudios que hablan de el potencial antiinflamatorio, inmunomodulador,
del potencial angiogénico, del potencial reparador de estas células a través de citoquinas, interleuquinas y factores tróficos. Y todo esto genera un cóctel fantástico donde nos permite suponer que estas células tienen capacidad regenerativa ante pacientes con daño neurológico. Los médicos que investigan en general comienzan con modelos animales. Este es un trabajo muy nombrado, hay otro muy similar. La doctora Meyer lo que hizo fue dividió dos grupos de ratones, un grupo de ratones sanos, que fue grupo control, y otro grupo al que le generó a través de la ligadura de la arteria carótida y sometiendo a estas ratas a un ambiente de hipoxia, un cuadro de paresia espástica. A su vez, estos pacientes que fueron sometidos a este daño comenzaron con la sintomatología evidenciable por el trastorno en la marcha. Un grupo de estos ratones lesionados recibieron implante de células mononucleares de sangre de cordón humano, y lo que primero se vio fue que estos pacientes se recuperaron del daño neurológico y además mejoraron su estado clínico, por decirlo de alguna forma, general. Aumentaron de peso, se parecieron bastante al grupo control. Una vez que se decidió hacer el estudio histopatológico de estos cerebros, lo que se vio fue que obviamente los cerebros de ratones que no habían recibido ningún daño estaban intactos y eran normales. Bueno, acá no se ve demasiado, así que se los voy a contar, en realidad no se ve nada. Pero lo que se probó en este estudio es que los ratones que fueron infundidos con células madre, se podía evidenciar lo que llamamos el homing, que es la migración de las células desde el peritoneo a la lesión neurológica, y que esas células se infiltraban en el parénquima dañado. Acá se vería la infiltración, y estos son los grupos donde se ve que no hay infiltración de células madre, básicamente porque no había lesión o porque eran ratas sanas. Lo interesante de esto es que en un modelo animal se muestra cómo las células madre buscan el defecto, se muestran cómo las células madre consiguen disminuir el daño neurológico. Yo una vez escuché al doctor Brady, pionero en el tratamiento de enfermedades lisosomales, decir esta frase que me pareció interesantísima: N=1 no es ciencia, pero puede ser una gran inspiración. Quienes trabajamos con enfermedades raras, a veces nos cuesta juntar N número de pacientes, pero todos hemos visto pacientes que no podemos publicar o probar, pero que sin duda nos muestran un camino diferente. Yo le escuché a la doctora Kurzberg hablar de esto cuando ella comentaba cómo sus pacientes post-trasplante mejoraban de sus daños neurológicos. Imagino que esto es lo que la llevó a hacer un primer estudio usando sangre de cordón autóloga para niños con encefalopatía hipóxica y parálisis cerebral. No voy a hablar de esto porque de esto va a hablar la doctora, pero sí este protocolo, hoy podemos asegurar que el uso de sangre de cordón autóloga es absolutamente seguro para estos pacientes. Hay varias decenas de pacientes que han participado de estos protocolos sin efectos adversos de importancia. Claro, cuando hablamos de uso de sangre de cordón autóloga, pensamos, bueno, muchos pacientes no tienen su sangre de cordón guardada, ¿qué podemos hacer? Hace poco salió esta publicación donde lo que se hizo fue estimular pacientes que tenían daño neurológico con factor estimulante de colonias, hacer leucoaféresis, juntar sus células madre y reinfundirlas entre 1 y 7 meses post recolección. La idea me parece interesante. Los resultados, si bien el autor describe cierta mejoría en el neurodesarrollo de estos pacientes, no pudo probar ninguna diferencia en las neuroimágenes. Y si pensamos que tenemos que usar factores estimulantes, someter a un paciente a una leucoaféresis, nos parece que tal vez la sangre de cordón podría ser un mejor método.
Pero insisto, no todos tienen su sangre de cordón guardada. Y entonces los médicos que les gusta romper paradigmas y investigar y buscar, vieron que tal vez podían usar células madre halogénicas de cordón. Ya vimos que estas células madre tendrían un potencial neuroregenerativo. Sabemos que las células madre tienen menos capacidad inmunogénica por ser células nuevas. Y sabemos que el acceso a este material donado también es muy sencillo. Bueno, esto es lo que se publicó. 47 pacientes que habían tenido hipoxia isquémica y que tenían parálisis cerebral grave fueron sometidos a terapia de rehabilitación durante 6 meses. Estos pacientes no tenían ninguna enfermedad clínica asociada y recibieron infusión con células madre halogénica, entre 4 y 8 infusiones, la primera endovenosa, el resto intratecales. Y lo primero que se vio, para sorpresa de quienes pensábamos que usar sangre de cordón halogénica podía ser riesgoso, es que no hubo efectos adversos severos. Ninguno de estos pacientes presentó enfermedad injerto contra huésped ni reacciones inmunológicas severas. Sí tuvieron efectos adversos menores, como puede ser cefalea o como pueden ser vómitos, pero todos estos efectos adversos mejoraron pocas horas después de la infusión usando tratamiento sintomático. El seguimiento fue por lo menos de 6 meses para ver que no hubiera ningún efecto adverso alejado, que no se presentara ninguna reacción injerto contra huésped, cosa que no ocurrió. Y en el trabajo, los autores citan otro trabajo que es bastante interesante, son menos pacientes, 3 y 2, pacientes que recibieron infusión halogénica o infusión autóloga de sangre de cordón, y lo que pregona este trabajo es que los pacientes que recibían infusión halogénica generaban más sustancias antiinflamatorias que tendrían seguramente un efecto positivo en el tratamiento de pacientes con enfermedad isquémica o parálisis cerebral. A mí esta foto me gusta mucho porque lo que durante toda mi infancia y adolescencia parecía imposible, hoy nos parece lo más normal. En la década del 80, así como cayó el muro de Berlín, médicos que también rompieron barreras decidieron investigar con sangre de cordón y se animaron a experimentar con esto, y además fueron un poco más allá. Yo les decía, ahora en un rato vamos a escuchar la experiencia argentina de uso de sangre de cordón en encefalopatía hipóxica isquémica, y la vamos a escuchar a la doctora Kurzberg, que es pionera en esto. Pero cuando me invitaron a hablar de uso de células madre en enfermedades neurológicas, me pareció interesante también hablar del uso de células madre en patologías muy distintas como el autismo. Y acá sí nos metemos en un brete porque tampoco sabemos muy bien por qué los pacientes tienen un trastorno del espectro autista. Sabemos que hay un condicionamiento genético, medioambiental, que hay alteraciones inmunológicas, inmunohistoquímicas, humorales, pero no tenemos muy claro por qué estos pacientes tienen un deterioro neurológico. Pero usando un poco el mismo razonamiento que en las enfermedades hipóxico-isquémicas, los investigadores dicen, si podemos generar inmunomodulación, si podemos generar antiinflamación, si podemos generar angiogénesis y sinaptogénesis y neurogénesis, probablemente estas células puedan tener un rol en la mejoría de los pacientes con autismo. Y este trabajo lo que hizo fue infundir en 25 pacientes con autismo sangre de cordón autóloga. Todos los pacientes eran diagnosticados como trastornos del autismo severos o moderados, no tenían ninguna enfermedad asociada, se hicieron entre 4 y 8 infusiones, y lo que vimos, o lo que vieron los autores, nuevamente, primero, no hubo reacciones adversas severas. Perfil de seguridad en el uso de sangre de cordón, tanto en parálisis cerebral como en autismo, parecería ser excelente. Sí hubo algunos efectos adversos relacionados a la infusión, fiebre entre ellos, pero todos resolvieron con tratamiento
sintomático. Y los pacientes fueron medidos con distintas escalas. Acá las describo, no quiero demorarme demasiado. Y lo interesante son los resultados. En la primera mitad del cuadro vemos en esta escala, que es una escala administrada a los padres, cómo se nota una mejoría desde el nivel basal a los 6 meses de la infusión, fundamentalmente en los pacientes que tenían menor daño neurológico. Y lo mismo ocurre si vemos en esta escala que lo que muestra es, por un lado, gravedad y por otro lado, mejoría post-tratamiento. En la primera parte, en la mitad de arriba, lo que vemos es, a nivel inicial, cómo estaban catalogados los pacientes. El 72% eran pacientes con un trastorno del espectro autista moderado o severo, y cómo luego de la infusión al año la curva se desplaza a pacientes con una patología mucho menos severa. Y lo mismo pasa, de hecho solo el 41% de los pacientes quedaban marcados como una patología moderada o severa, o sea, hubo una mejoría importante en la evolución de estos pacientes. Y lo mismo pasa cuando vemos si hubo o no cambio, y esto es, a nivel basal todos los pacientes estaban distribuidos de manera homogénea, a los 6 meses había un grupo que no había cambiado, pero fíjense cómo la curva tiende a ir hacia los pacientes que habían mejorado mucho. Y en esta otra escala, que esta es una escala administrada por médicos, vemos cómo los pacientes mejoran su capacidad de asociar imágenes con palabras. Hay una mejoría casi del 70% en esta capacidad de asociar imágenes con palabras al año post-infusión de células madre. Ya casi termino. Y yo creo que a mí me gustaría ser ese pescadito, me gustaría animarme a romper paradigmas y a investigar y a descubrir cosas nuevas. Y quienes se animan a esto fueron un poco más allá. Hicieron el mismo razonamiento que con las enfermedades hipóxico-isquémicas. Si no todos tienen su sangre de cordón, pero puede haber una mejoría en los pacientes que reciben este material, ¿por qué no probar con sangre de cordón halogénica? Y esto es lo que hicieron en este trabajo, donde randomizaron 2 grupos de pacientes, un grupo control y otro que recibieron células madre. Este grupo que recibieron células madre recibieron a su vez 2 grupos de células, uno solamente células mononucleares de la sangre del cordón y el otro las células mononucleares más células mesenquimales del tejido. Eran pacientes con autismo moderado severo, sin otra patología asociada, no tenían que tener ninguna historia de enfermedades alérgicas. ¿Y cuál era el miedo de estos investigadores y el que tendríamos todos los que alguna vez trabajamos con trasplante? La enfermedad injerto contra huésped. Estamos poniéndole a un paciente con una enfermedad neurológica células no histocompatibles. 23 pacientes participaron de este protocolo y nuevamente no hubo efectos adversos severos. La realidad, bueno, acá no se ve mucho, pero en esta escala podemos ver cómo el grupo control, que es este, tuvo una mejoría solamente con rehabilitación, pero el grupo que recibió células madre mesenquimales y células madre hematopoyéticas tuvieron un mucho mejor resultado. Para que ustedes tengan en cuenta, esta escala marca como valor de 30 el nivel entre autismo y no autismo. Algunos pacientes, luego de 24 semanas, quedaron fuera del nivel de ser diagnosticados como pacientes con trastorno del espectro autista. Y acá vemos algo similar. Este es el grupo control y este es el grupo que recibió células madre de cordón, de tejido y de sangre, cómo mejoraban sus distintas escalas hechas para evaluar esta patología. Bien, podemos decir que la sangre de cordón
después de todas las evidencias que están presentadas, consigue hacer el homing, o sea, busca el defecto, que tiene capacidad de inmunomodulación, que tiene capacidad antiinflamatoria, que tiene capacidad regenerativa. Podemos decir que es un material de fácil acceso. Podemos ver que todos los protocolos fase 1 mostraron un perfil de seguridad altísimo y podemos ver en muchos de estos protocolos cómo se ha conseguido efectividad clínica. Me parece que toda la evidencia hoy nos invita a dar un paso más y a tratar en nuestro país de llevar adelante protocolos de investigación como el que están haciendo en la maternidad Sardá junto con el Banco Público. Creo que el desafío está planteado. Y para terminar, siempre me gusta recordar esto. Cuando Edison inventó la bombita, se le quemaron 2000 bombitas en el camino. Cuando le preguntaron si había sufrido por esos 2000 fracasos, lo que dijo Edison no fueron 2000 fracasos, fue un éxito de 2000 pasos. Y los que trabajamos con células madre tenemos que saber que estamos encaminados, que estamos buscando un éxito de 2000 pasos. Gracias.